Relato 1 Oro. El armario embrujado. La historia del armario embrujado circula en la Austin High School, una escuela preparatoria real ubicada en Austin, Texas. El edificio principal de la escuela fue construido en 1956, lo que proporciona un ambiente propicio para el surgimiento de leyendas urbanas. El armario en cuestión está situado en el pasillo del tercer piso del edificio principal. Es un armario de metal común y corriente, sin características distintivas. Los primeros reportes sobre actividades extrañas relacionadas con el armario comenzaron a surgir alrededor del 2010. Los estudiantes relataron escuchar sonidos inexplicables provenientes del armario, especialmente por la noche o cuando el edificio estaba casi vacío. En foros en línea como Reddit, específicamente en el subreddit R Paranormal, es posible encontrar publicaciones de personas que se identifican como exalumnos de Austin High, compartiendo sus experiencias. Los relatos más comunes incluyen sonidos raros, como chirridos metálicos y golpes suaves, además de sensaciones de cambios de temperatura cerca del armario. Algunos estudiantes también reportaron haber visto sombras o figuras indistintas cerca del armario, especialmente durante la noche o en momentos de poca actividad en la escuela. La administración de la escuela, cuando se le pregunta sobre los rumores, mantiene una postura escéptica. No hay registros oficiales que corroboren cualquier incidente trágico relacionado con el armario. A lo largo de los años, varios alumnos intentaron realizar investigaciones amateur, incluyendo grabaciones de audio y video. Sin embargo, ninguna evidencia concreta de actividad paranormal ha sido presentada. En 2017, un grupo de estudiantes fue sorprendido intentando realizar una investigación paranormal no autorizada después del horario escolar. Este incidente resultó en acciones disciplinarias por parte de la escuela. Los maestros de la escuela, especialmente los de ciencias, ocasionalmente usan la leyenda como una oportunidad de enseñanza, alentando a los alumnos a investigar fenómenos aparentemente inexplicables, usando métodos científicos. Análisis realizados por alumnos y maestros revelaron que muchos de los fenómenos reportados pueden ser explicados por causas naturales, como el sistema de ventilación del edificio y la acústica peculiar del pasillo. A pesar de las explicaciones racionales, la leyenda continúa fascinando a los estudiantes y es frecuentemente discutida en blogs locales y foros en línea dedicados a historias paranormales. Durante el cierre temporal de la escuela debido a la pandemia de COVID-19 en 2020, las historias sobre el armario cobraron nueva vida en las redes sociales, con alumnos compartiendo sus experiencias en línea. La persistencia de la leyenda llevó a la administración de la escuela a tomar medidas para desalentar actividades no autorizadas en el edificio fuera del horario escolar. Hasta la fecha, el armario embrujado sigue siendo un tema de discusión entre los alumnos de la Austin High School, representando un ejemplo típico de cómo las leyendas urbanas se desarrollan y persisten en ambientes escolares. Relato 2 Ers, el baño del tercer piso. La Universidad de São Paulo, USP, fundada en 1934, es una de las instituciones de educación superior más prestigiosas de Brasil. Con su vasto campus y rica historia, no es sorpresa que se haya convertido en la cuna de varias leyendas urbanas a lo largo de los años. Entre estas leyendas, la historia del baño del tercer piso de la Biblioteca Central destaca por su persistencia y popularidad entre los estudiantes. La Biblioteca Central, construida en la década de 1960, es un hito arquitectónico del campus, conocida por su estilo modernista e imponente. Los primeros relatos sobre experiencias extrañas en el baño de mujeres del tercer piso comenzaron a circular entre los estudiantes a principios de los años 2000. Inicialmente, eran historias compartidas verbalmente, pasando de veteranos a novatos. Con el advenimiento de las redes sociales y foros en línea, estas narrativas ganaron una plataforma más amplia. Sitios como Reddit, especialmente en comunidades dedicadas a experiencias paranormales y leyendas urbanas, se convirtieron en lugares populares para compartir estas historias.
Los relatos más comunes incluyen la sensación de ser observado mientras se está solo en el baño. Muchos estudiantes describen una sensación de incomodidad y la impresión de que hay alguien ahí, incluso cuando el lugar está visiblemente vacío. Otro fenómeno frecuentemente reportado es el sonido de voces susurrantes. Los estudiantes afirman haber escuchado murmullos incomprensibles, especialmente cuando el baño está aparentemente desocupado. Las llaves que se abren solas son otro elemento recurrente en las historias. Varios relatos mencionan incidentes en los que las personas entraron al baño y encontraron llaves abiertas, sin ninguna señal de uso reciente. Una leyenda sobre el supuesto suicidio de una estudiante en los años 70 comenzó a circular como una explicación para estos eventos extraños. Sin embargo, es crucial notar que no hay registros oficiales que corroboren esta historia. La administración de la USP, cuando se le pregunta sobre los rumores, siempre ha mantenido una postura escéptica. En comunicados oficiales, han afirmado que no hay evidencias de ningún incidente trágico ocurrido en el lugar y que los fenómenos reportados probablemente tienen explicaciones naturales. A lo largo de los años, varios grupos de estudiantes han intentado investigar la veracidad de los relatos. Estas investigaciones amateur generalmente involucran visitas nocturnas al lugar, grabaciones de audio y video, y entrevistas con empleados antiguos de la biblioteca. Aunque estas investigaciones no han producido evidencias concretas de actividad paranormal, han contribuido a mantener el interés en la leyenda y a su propagación entre nuevas generaciones de estudiantes. Profesores de diversos departamentos de la USP, como psicología, sociología y antropología, ocasionalmente usan la leyenda como objeto de estudio en sus materias. Estos estudios académicos generalmente se enfocan en el análisis de cómo las leyendas urbanas se forman y se perpetúan en comunidades cerradas. Análisis más técnicos del lugar sugieren que algunos de los fenómenos reportados pueden tener explicaciones racionales. Por ejemplo, el sistema de plomería antiguo del edificio puede causar variaciones en la presión del agua, lo que podría explicar las llaves que parecen abrirse solas. La acústica peculiar del baño y de los pasillos adyacentes también ha sido señalada como una posible explicación para los sonidos extraños reportados. La estructura del edificio puede amplificar y distorsionar sonidos distantes, creando efectos sonoros inusuales. A lo largo de los años, el baño ha pasado por varias remodelaciones como parte del mantenimiento regular del edificio de la biblioteca. Estas remodelaciones a veces han coincidido con periodos de disminución en los reportes de actividades extrañas, aunque las historias invariablemente resurgen con el tiempo. La leyenda del baño del tercer piso es frecuentemente mencionada en grupos de redes sociales dedicados a la vida estudiantil en la USP. Estos grupos sirven como plataformas para que los estudiantes compartan sus propias experiencias o discutan la veracidad de la leyenda. En foros en línea como Reddit, especialmente en comunidades dedicadas a experiencias paranormales o leyendas urbanas brasileñas, es posible encontrar hilos extensos discutiendo la historia. Estos foros a menudo atraen no solo a estudiantes actuales, sino también a exalumnos que comparten sus memorias. La administración de la biblioteca, preocupada por el número de estudiantes intentando investigar el baño fuera del horario de funcionamiento, ya ha tomado medidas para aumentar la seguridad en el lugar. Esto incluye el aumento de la vigilancia y restricciones más rigurosas al acceso fuera del horario laboral. El tema ya ha sido abordado en varias publicaciones estudiantiles, incluyendo periódicos y revistas producidos por alumnos de la USP. Estos artículos generalmente presentan una mezcla de relatos personales, investigaciones amateur y análisis más escépticos del fenómeno. Algunos proyectos académicos dentro de la universidad ya se han enfocado en la leyenda, analizándola desde diferentes perspectivas. Esto incluye estudios sobre folclore urbano, psicología social e incluso el impacto de las leyendas en la percepción de los espacios universitarios por parte de los estudiantes. La historia del baño del tercer piso se ha convertido en una parte significativa del folclore de la USP. Es común que los estudiantes mayores compartan la leyenda con los novatos,
a menudo como parte de una iniciación no oficial a la vida universitaria. Aunque muchos estudiantes tratan la leyenda con escepticismo, continúa ejerciendo una fascinación considerable. Incluso aquellos que no creen en fenómenos paranormales, a menudo encuentran en la historia un elemento de misterio y tradición que enriquece su experiencia universitaria. La persistencia de la leyenda a lo largo de tantos años, a pesar de la falta de evidencias concretas, es un testimonio del poder de las historias orales y de la necesidad humana de encontrar misterio y significado en lugares comunes. El baño del tercer piso, independientemente de la veracidad de los relatos asociados a él, se ha convertido en un punto de referencia cultural dentro de la comunidad de la USP. Representa más que solo una supuesta aparición. Se ha convertido en un símbolo de las experiencias compartidas y de la historia colectiva de los estudiantes de la universidad. Relato 3 Errors, la maestra fantasma. El relato de la maestra fantasma de una escuela primaria en Londres captó la atención de la comunidad local y de los entusiastas de lo paranormal en octubre de 2018, cuando el respetado periódico London Evening Standard publicó un artículo detallando los extraños acontecimientos que venían ocurriendo en el establecimiento educativo. La historia, que se desarrolló a lo largo de varios meses, trajo a la luz cuestiones sobre lo inexplicable y lo sobrenatural, dejando a muchos intrigados y a otros escépticos. Todo comenzó en una típica mañana de otoño, cuando una empleada de limpieza llegó temprano para preparar las aulas para el día escolar. Al entrar en una de las salas del primer piso, juró haber visto una figura femenina vestida con ropa anticuada atravesando el salón y desapareciendo a través de la pared opuesta. Inicialmente, la empleada atribuyó la visión al cansancio y a la poca luz del amanecer, pero el incidente quedó grabado en su memoria. En las semanas siguientes, otros empleados comenzaron a reportar experiencias similares. Un conserje, trabajando hasta tarde en la noche, escuchó el sonido distintivo de pasos provenientes de un aula vacía en el segundo piso. Al investigar, no encontró a nadie, pero sintió una súbita caída de temperatura en el ambiente. Los rumores sobre estos eventos inusuales pronto comenzaron a circular entre los alumnos. Niños mayores, entre 10 y 11 años, compartían historias susurradas durante el recreo sobre una señora maestra que aparecía y desaparecía en los pasillos. Algunos incluso afirmaron haberla visto escribiendo en el pizarrón de un salón no utilizado. La dirección de la escuela inicialmente trató de minimizar los reportes, atribuyéndolos a la imaginación fértil de los niños y al estrés de los empleados. Sin embargo, a medida que los incidentes continuaban ocurriendo con frecuencia cada vez mayor, se volvió imposible ignorarlos completamente. Fue entonces cuando una profesora de historia, intrigada por los eventos, decidió investigar el pasado del edificio escolar. Después de semanas de investigación en los archivos locales y en la biblioteca municipal, hizo un descubrimiento sorprendente. El edificio, construido a principios del siglo XIX, había sido escenario de una tragedia en 1887. Según los registros históricos, una joven maestra llamada Elizabeth Hargreaves había fallecido en el edificio ese año. Las circunstancias de su muerte eran nebulosas, con algunos documentos sugiriendo un accidente, mientras que otros insinuaban la posibilidad de suicidio. Lo que quedó claro, sin embargo, era que Elizabeth era conocida por su dedicación a la enseñanza y su amor por los alumnos. La noticia de este descubrimiento se esparció rápidamente por la escuela y por la comunidad local. Muchos comenzaron a especular si el espíritu de Elizabeth Hargreaves podría ser la explicación para los extraños acontecimientos que venían ocurriendo. Se contactó a especialistas en fenómenos paranormales, y un equipo de investigadores fue invitado a pasar una noche en la escuela. Equipados con cámaras de visión nocturna, detectores de movimiento y grabadoras de audio, esperaban capturar evidencias concretas de la presencia espectral. Durante la investigación nocturna, el equipo registró varias anomalías.
se detectaron fluctuaciones inexplicables de temperatura en ciertas áreas del edificio, particularmente en las aulas más antiguas. Las grabaciones de audio revelaron sonidos extraños, incluyendo lo que parecía ser un susurro femenino diciendo «Silencio, niños», en un salón vacío. El momento más intrigante de la investigación ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando una de las cámaras capturó una neblina blanquecina que parecía tomar la forma de una figura humana por algunos segundos antes de disiparse. Aunque los escépticos argumentaban que podría ser solo un efecto de la luz o una falla del equipo, muchos lo vieron como una prueba convincente de la existencia del fantasma. La historia de la maestra fantasma rápidamente se esparció más allá de los límites de Londres, atrayendo la atención de los medios nacionales e internacionales. Equipos de televisión llegaron para hacer reportajes, y la pequeña escuela primaria de repente se vio en el centro de atención. Los padres de los alumnos reaccionaron de diversas maneras a la situación. Algunos se preocuparon por el bienestar de sus hijos, temiendo que la presencia de un supuesto espíritu pudiera ser perturbadora o incluso peligrosa. Otros, sin embargo, vieron la situación como una oportunidad única de aprendizaje, incentivando discusiones sobre historia, ciencia y lo desconocido. La dirección de la escuela, reconociendo la delicadeza de la situación, organizó una reunión con los padres para discutir el asunto abiertamente. Aseguraron que la seguridad y el bienestar de los alumnos eran su prioridad máxima y que estaban tomando todas las medidas necesarias para lidiar con la situación de manera responsable. Curiosamente, a medida que la historia ganaba más atención, los reportes de avistamientos comenzaron a disminuir. Algunos sugirieron que el espíritu de Elizabeth, si realmente existiera, podría haber encontrado paz después del reconocimiento de su historia. Otros argumentaron que la disminución de los incidentes era simplemente el resultado natural del aumento del escepticismo y la vigilancia. Historiadores locales aprovecharon el interés renovado en el pasado de la escuela para realizar investigaciones más profundas sobre la vida de Elizabeth Hargreaves. Se descubrió que ella había sido una reformadora educativa, adelantada a su tiempo, defendiendo métodos de enseñanza más progresistas e inclusivos en una era en que la educación era frecuentemente rígida y punitiva. Este descubrimiento llevó a una reevaluación de la importancia histórica de la escuela. El Consejo Municipal comenzó a considerar la posibilidad de otorgar al edificio el estatus de patrimonio histórico, reconociendo no solo su arquitectura del siglo XIX, sino también su papel en la evolución de la educación británica. Mientras tanto, los alumnos de la escuela, lejos de asustarse con la idea de un fantasma en su medio, abrazaron la historia con entusiasmo. Clubes de historia y escritura creativa florecieron, con los estudiantes produciendo cuentos y obras basadas en la vida imaginada de Elizabeth Hargreaves. Los maestros, percibiendo el potencial educativo de la situación, incorporaron elementos de la historia en sus clases. Las clases de historia ganaron una nueva dimensión, con discusiones sobre la vida en el Londres victoriano y el papel de las mujeres en la educación del siglo XIX. Las clases de ciencias abordaron métodos de investigación paranormal, enseñando a los alumnos sobre el pensamiento crítico y la importancia de la evidencia empírica. A medida que pasaban los meses, la historia de la maestra fantasma comenzó a convertirse en parte del folclore local. Turistas ocasionales podían ser vistos tomando fotos del exterior de la escuela, esperando capturar algo sobrenatural en sus imágenes. Guías turísticos locales añadieron la escuela a sus rutas de Londres embrujado, para el orgullo y exasperación mixtos de los empleados. La comunidad alrededor de la escuela también se vio afectada por la historia. El pequeño café de la esquina comenzó a ofrecer el té de la señorita Hargreaves, una mezcla especial supuestamente basada en recetas victorianas. La librería local creó una sección dedicada a libros sobre lo sobrenatural y la historia de Londres, que se volvió sorprendentemente popular. En el aniversario de un año de la publicación original del artículo en el London Evening Standard, el periódico hizo un reportaje de seguimiento.
entrevistaron a alumnos, maestros y residentes locales para ver cómo la historia había impactado sus vidas a lo largo del año. Sorprendentemente, muchos reportaron que la experiencia había sido ampliamente positiva. La escuela vio un aumento en el interés y la participación de los alumnos, especialmente en materias como historia y literatura. La comunidad local experimentó un renovado sentido de identidad y orgullo en su patrimonio histórico. Sin embargo, no todos estaban convencidos de la existencia del fantasma. Los escépticos continuaban argumentando que los eventos podían explicarse por causas naturales, como ilusiones ópticas, sugestión en masa o simplemente el resultado de un edificio antiguo con sus peculiaridades estructurales. Un grupo de investigadores de una universidad cercana propuso un estudio a largo plazo sobre los fenómenos reportados en la escuela. Su objetivo era examinar no solo la posibilidad de actividad paranormal, sino también explorar cómo las creencias en tales fenómenos afectan la psicología individual y comunitaria. A medida que se acercaba el segundo año después de los eventos iniciales, la escuela decidió abrazar su historia única de una manera constructiva. Anunciaron planes para crear un pequeño museo dentro del edificio, dedicado a la historia de la educación en Londres y a la memoria de Elizabeth Hargreaves. Este museo, argumentaron, serviría no solo como una atracción para visitantes interesados en el aspecto embrujado de la escuela, sino también como un valioso recurso educativo. Presentaría artefactos de la era victoriana, información sobre los métodos de enseñanza de la época y una exploración de la vida de las mujeres educadoras en el siglo XIX. La decisión de crear el museo fue recibida con aprobación general. Incluso aquellos que permanecían escépticos sobre la existencia de fantasmas reconocieron el valor de preservar y compartir la rica historia de la institución. Mientras la escuela se preparaba para esta nueva fase, los avistamientos de la maestra fantasma se habían vuelto raros. Sin embargo, ocasionalmente, un nuevo alumno o visitante reportaba haber vislumbrado una figura evanescente en los pasillos o escuchado el sonido distante de una voz femenina entonando una antigua canción de cuna. Estos reportes esporádicos mantenían viva la leyenda de la maestra fantasma, alimentando la imaginación de nuevas generaciones de alumnos y manteniendo vivo el debate sobre lo que realmente sucedió en aquella antigua escuela primaria en Londres. A medida que pasaba el tiempo, la historia de la maestra fantasma se convirtió en parte integral de la identidad de la escuela y de la comunidad local. Servía como un recordatorio constante del pasado rico y a veces misterioso que nos rodea, y de la forma en que las historias, ya sean basadas en hechos o leyendas, tienen el poder de unir a las personas e inspirar la imaginación. Y así, la pequeña escuela primaria en Londres continúa su jornada, abrazando su pasado enigmático mientras mira hacia el futuro. La presencia etérea de Elizabeth Hargreaves, real o imaginaria, permanece como un símbolo duradero de la dedicación de los maestros y del poder perdurable de la educación para moldear vidas y comunidades. Relato 4. La niña pequeña. En una escuela primaria ubicada en una región rural de Japón, con el paso de los años, fueron surgiendo relatos que intrigaron a alumnos, maestros e incluso a la administración de la institución. Estos relatos, compartidos en foros de Internet y en sitios dedicados a historias reales, describen la aparición de una niña que parece vagar por los pasillos de la escuela después de terminar las clases. Los primeros avistamientos fueron registrados por un grupo de alumnos que permaneció en la escuela para participar en actividades extracurriculares. Ellos relataron haber visto a una niña con uniforme escolar antiguo, parada al final de uno de los pasillos. La niña, según las descripciones, parecía estar perdida u observando algo en el vacío. Cuando los alumnos intentaron acercarse, ella simplemente desapareció al doblar una esquina. Al principio, la maestra responsable descartó lo ocurrido como resultado de la imaginación de los niños, pero con el tiempo, más relatos comenzaron a surgir. Diferentes grupos de alumnos, en horarios variados, empezaron a relatar encuentros similares con la niña del pasillo. Las descripciones eran bastante consistentes.
una niña de unos 10 años, usando un uniforme escolar que parecía datar de décadas atrás. Su rostro era pálido, y sus ojos eran descritos como vacíos o cargados de tristeza. Algunos alumnos afirmaron que ella parecía flotar levemente, mientras que otros dijeron que caminaba de manera lenta y solemne, como si estuviera cargando un peso invisible. El lugar donde aparecía era siempre el mismo pasillo, y el momento en que desaparecía era invariable, al doblar una esquina específica. Estas repeticiones llevaron a que las historias se esparcieran rápidamente entre los alumnos, creando una atmósfera de misterio y miedo. La administración de la escuela, inicialmente escéptica respecto a los relatos, decidió investigar el caso después de percibir que los avistamientos se estaban volviendo frecuentes y consistentes. La directora comenzó a entrevistar a alumnos y empleados, y las historias que escuchó eran impresionantemente similares. Un profesor más antiguo mencionó que, cuando la escuela fue construida, había rumores de que el terreno estaba embrujado, pero nadie había prestado mucha atención a eso en la época. Este comentario llevó a la directora a profundizar la investigación sobre la historia del lugar. Con la ayuda de archivos municipales e historiadores locales, la directora descubrió que, antes de la escuela, el terreno albergaba un orfanato llamado Casa de la Esperanza. El orfanato funcionó durante los años 1940, una época marcada por la turbulencia de la Segunda Guerra Mundial y por las dificultades económicas que asolaron Japón. En 1945, un incendio devastador destruyó el orfanato, matando a todos los niños y empleados que estaban en el edificio en ese momento. Muchas de las víctimas jamás fueron identificadas, y el lugar fue considerado maldito por residentes mayores que aún recordaban la tragedia. Después del incendio, el terreno quedó abandonado por años, hasta que la escuela primaria fue construida en la década de 1960. El descubrimiento de esta historia trágica trajo una nueva perspectiva a los relatos de la niña del pasillo. Muchos pasaron a especular que la niña podría ser el espíritu de una de las niñas que murieron en el incendio, atrapada en el lugar debido al trauma o a la falta de ritos funerarios adecuados. La idea de que el espíritu de una niña continuaba vagando por el lugar donde su vida fue interrumpida de manera tan trágica conmovió y asustó a la comunidad. Esta narrativa ganó fuerza en foros online, donde usuarios compartieron relatos similares de escuelas y edificios construidos en lugares de tragedias pasadas. Algunos intentaron explicar los avistamientos como resultado de sugestión colectiva o del poder de las historias que generaciones de alumnos pasaron adelante. Según esta línea de pensamiento, los avistamientos podrían ser fruto de la mente humana, influenciada por la atmósfera de misterio y miedo que rodeaba la escuela. Sin embargo, otros relatos parecían desafiar explicaciones simples. Un usuario de Reddit, por ejemplo, contó que su hermano, alumno de la escuela, había seguido a la niña hasta el lugar donde ella desaparecía y, de repente, sintió una ola de frío intenso, incluso en medio del verano. Este tipo de detalle, difícil de descartar como mera imaginación, alimentaba aún más la creencia en la existencia de algo inexplicable. La escuela se vio ante un dilema: ¿cómo lidiar con los relatos sin causar pánico entre alumnos y padres? Algunos miembros de la comunidad sugirieron realizar una ceremonia sintoísta para calmar los espíritus, una práctica común en Japón cuando hay sospechas de actividades paranormales. Otros argumentaron que la escuela debería ignorar el asunto, temiendo que la publicidad pudiera afectar la reputación de la institución. La directora, después de considerar las opciones, optó por mantener el caso en secreto, pero los rumores continuaron esparciéndose, atrayendo la atención de cazadores de fantasmas, curiosos e incluso de los medios locales. Con el paso de los años, los avistamientos de la niña del pasillo disminuyeron, pero nunca desaparecieron completamente. Para algunos, la niña es un recuerdo triste de una tragedia olvidada, un recordatorio de las vidas interrumpidas de manera tan brutal. Para otros, los relatos son una prueba de que el pasado nunca está completamente enterrado y que eventos traumáticos pueden dejar marcas que trascienden el tiempo y el espacio. La escuela continúa funcionando,
y los pasillos que otrora fueron escenario de estos avistamientos permanecen en silencio, pero muchos creen que la niña aún está allí, esperando por algo o alguien que tal vez nunca llegue. La historia de la niña del pasillo, aunque pueda parecer salida de un cuento de horror, tiene raíces en eventos reales y dolorosos. La tragedia del orfanato incendiado y los relatos consistentes de los alumnos crean una narrativa que toca tanto la curiosidad como el miedo humano. Sea una manifestación paranormal o una construcción colectiva de la mente, la historia sirve como un recordatorio de que lo desconocido puede estar más cerca de lo que imaginamos. El pasado, especialmente cuando está cargado de dolor, tiene una manera única de permanecer vivo, aunque sea solo en las memorias y en los relatos de aquellos que se topan con él. Relato 5 Hora. La foto de la clase. La historia de la foto de la clase es uno de esos casos que, incluso décadas después, continúa intrigando y fascinando a quienes se topan con ella. Todo comenzó en una escuela secundaria en Australia, en el año 1998, cuando una fotografía de grupo, tomada para marcar el fin del año escolar, reveló algo que nadie esperaba. La foto, que debería ser un recuerdo feliz y memorable, acabó convirtiéndose en el centro de un misterio que permanece sin solución hasta hoy. Relatos sobre el caso fueron compartidos en foros como Reddit y en sitios dedicados a historias paranormales, donde usuarios intentan descifrar lo que realmente sucedió. El día de la foto, todo parecía normal. Los alumnos del último año se reunieron en el patio de la escuela, organizados en filas, con los profesores posicionados al fondo. Era un momento de descontracción y celebración, y nadie notó nada extraño durante la sesión fotográfica. La foto fue tomada con una cámara analógica, como era común en la época, y todos aguardaron ansiosamente para ver el resultado. Cuando las fotos llegaron, la sorpresa fue inmediata. En medio del grupo, entre los alumnos, había una figura que nadie reconocía. La figura era pálida y translúcida, casi como si estuviera desenfocada o superpuesta a la imagen. Lo más extraño es que nadie recordaba haber visto a esa persona el día de la foto. Alumnos, profesores e incluso el fotógrafo fueron cuestionados, pero nadie pudo identificar quién era aquella persona. La imagen pronto se convirtió en el tema principal de conversación en la escuela. Algunos alumnos bromearon, diciendo que era un fantasma, mientras que otros se asustaron genuinamente. La atmósfera en la escuela cambió, y el misterio comenzó a tomar proporciones mayores. La dirección de la escuela, tratando de evitar el pánico, decidió investigar el caso de manera discreta. Revisaron las listas de asistencia del día de la foto, pero el nombre de la figura misteriosa no constaba en ningún registro. También buscaron visitantes o padres que pudieran haber aparecido en el lugar, pero no encontraron ningún indicio que explicara la presencia de la persona en la foto. La investigación interna no trajo respuestas, y el misterio solo aumentó con el paso del tiempo. La foto comenzó a circular entre los alumnos, y en poco tiempo ganó atención nacional. Muchas teorías surgieron, desde explicaciones sobrenaturales hasta fallas técnicas en la cámara o en el proceso de revelado. Alguien sugirió que podría ser un reflejo de luz o un error de doble exposición, pero especialistas en fotografía que analizaron la imagen descartaron esas posibilidades. La figura parecía estar realmente presente en el momento en que la foto fue tomada, pero de una manera que desafiaba la lógica. Uno de los puntos más intrigantes era la apariencia de la figura. Parecía estar usando un uniforme escolar antiguo, que ya no se utilizaba en la escuela en la época de la foto. Esto llevó a algunas personas a especular que podría ser el espíritu de un antiguo alumno que hubiera frecuentado la escuela décadas antes. Sin embargo, investigaciones en los archivos de la escuela no revelaron ninguna muerte trágica o incidente que pudiera explicar la posible presencia de un fantasma. Otros sugirieron que la figura podría ser un visitante del futuro, una idea que, aunque fascinante, carecía de cualquier base científica o factual.
La escuela intentó mantener el asunto en secreto para evitar sensacionalismo, pero la foto ya se había esparcido por la comunidad. Muchos padres se preocuparon, y algunos incluso pidieron que la escuela realizara una ceremonia para alejar cualquier posible entidad que pudiera estar asombrando el lugar. La dirección, sin embargo, optó por no tomar medidas extremas, creyendo que el caso podría resolverse de manera natural con el tiempo. A pesar de los esfuerzos por mantener la calma, la figura misteriosa en la foto continuó siendo un tema candente entre los alumnos y empleados de la escuela. Algunos alumnos relataron sentir una sensación de incomodidad o incluso de miedo al mirar la foto. Un alumno, en particular, dijo que la figura parecía mirar directamente a la cámara, como si estuviera consciente de estar siendo fotografiada. Otros dijeron que la imagen parecía cambiar de expresión cuando se veía desde diferentes ángulos, algo que muchos atribuían a la imaginación, pero que contribuía a la atmósfera de misterio. La dirección de la escuela decidió contratar especialistas en fotografía y tecnología para analizar la imagen. Esperaban que un análisis técnico pudiera proporcionar alguna explicación para la presencia de la figura misteriosa. Sin embargo, los especialistas no encontraron evidencias de manipulación o alteración en la foto. La figura parecía estar realmente presente en el momento en que la foto fue tomada, pero no había ninguna explicación lógica para su presencia. Esto solo aumentó el misterio y dejó a la dirección sin saber qué hacer a continuación. Con el paso de los años, la foto continuó siendo objeto de discusión y análisis. En foros en línea, usuarios compartieron sus propias interpretaciones y teorías sobre el caso. Algunos especularon que la figura podría ser el resultado de una broma de mal gusto, pero nadie jamás asumió la responsabilidad por ello. Otros sugirieron que podría ser un caso de paranormalidad involuntaria, en el que un evento traumático del pasado había dejado una marca que acabó manifestándose en la fotografía. Algunos usuarios llegaron a compartir historias similares de fotos que presentaban figuras inexplicables, lo que solo aumentó la convicción de que el caso de la foto de la clase no era único. La escuela, por su parte, intentó seguir adelante, pero el caso de la foto de la clase nunca fue totalmente olvidado. La imagen permaneció en los archivos de la institución y ocasionalmente era mencionada en reuniones de exalumnos. Para algunos, la foto es un recuerdo aterrador de un misterio nunca resuelto. Para otros, es un recordatorio de cómo el pasado puede manifestarse de maneras inesperadas, dejando marcas que desafían nuestra comprensión del mundo. La dirección, aunque intentó dejar el asunto atrás, nunca logró olvidar completamente la imagen que perturbaba tanto a alumnos como a empleados. Al final, la historia de la foto de la clase permanece sin una explicación definitiva. Sea un fenómeno paranormal, un error técnico o algo completamente diferente, el caso continúa fascinando e intrigando a quienes lo conocen. La fotografía, que debería capturar un momento de felicidad y realización, acabó convirtiéndose en un símbolo de misterio y desconocido, una prueba de que no todo en la vida puede ser fácilmente explicado. El misterio de la figura en la foto permanece, y tal vez nunca sea totalmente resuelto, dejando espacio para que cada uno forme su propia opinión sobre lo que realmente sucedió aquel día en 1998. El impacto de la historia fue tan grande que se convirtió en parte del folclore local. Generaciones de alumnos de antes y después de 1998 oyeron hablar de la foto y, muchas veces, se preguntaron cuál sería la verdad detrás de ella. La escuela, por su parte, nunca más organizó una foto de grupo de la misma manera, adoptando procedimientos más rígidos para garantizar que todas las personas presentes fueran identificadas y registradas. Pero, incluso con estas medidas, el misterio de la foto de la clase permanece vivo, un recuerdo de un enigma que nunca fue resuelto. Hoy, la foto aún puede encontrarse en archivos digitales y discusiones en línea, donde continúa generando debates y teorías. Para algunos, la historia es solo una curiosidad interesante, mientras que otros la ven como una prueba de que existen cosas en el mundo
que aún no podemos explicar. Relato 6 Hereres. El laboratorio. En un foro de Reddit dedicado a experiencias paranormales, un usuario compartió una historia intrigante sobre eventos inexplicables ocurridos en un colegio en Escocia. El relato, que rápidamente ganó la atención de los usuarios, describía una serie de incidentes perturbadores en el laboratorio de química de la escuela. La narrativa comenzaba con una descripción vívida del ambiente, pintando un cuadro de un colegio antiguo, con pasillos sombríos y aulas que parecían contener siglos de historia en sus paredes. El colegio en cuestión, cuyo nombre fue omitido por razones de privacidad, es una institución centenaria ubicada en las afueras de Edimburgo, Escocia. Fundado a finales del siglo XIX, el edificio principal de la escuela mantiene mucho de su arquitectura original, incluyendo el laboratorio de química, que fue modernizado a lo largo de los años, pero aún preserva elementos históricos. El narrador describió con detalle las ventanas altas y estrechas, los armarios de madera oscura y las bancas de piedra manchadas por décadas de experimentos. Según el relato, los eventos extraños comenzaron a ocurrir al inicio del año escolar de 2022. Al principio, eran pequeñas ocurrencias que podrían ser fácilmente explicadas, equipos que parecían estar fuera de lugar o frascos que aparecían en estantes diferentes a los habituales. Los profesores inicialmente atribuyeron estos cambios a descuidos de los alumnos o del equipo de limpieza, pero pronto quedó claro que algo más estaba sucediendo. Con el paso de las semanas, los incidentes se volvieron más frecuentes e imposibles de ignorar. Alumnos y profesores comenzaron a notar que los equipos se movían solos, a veces frente a sus ojos. Microscopios cambiaban de posición, balanzas oscilaban sin nada sobre ellas, y tubos de ensayo rodaban en las bancas sin ninguna explicación aparente. Un alumno relató haber visto un vaso de precipitados flotar en el aire por algunos segundos, antes de caer y hacerse añicos en el suelo. Uno de los eventos más alarmantes ocurrió durante una clase del décimo año. En medio de un experimento, varios frascos de reactivos en los estantes comenzaron a temblar y enseguida explotaron simultáneamente. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido, pero el incidente dejó a todos los presentes en estado de shock. El profesor presente, un hombre escéptico y racional, admitió por primera vez que algo más allá de su comprensión estaba sucediendo. Después del incidente de los frascos, muchos alumnos comenzaron a compartir sus propias experiencias. Algunos relataron sentir súbitos cambios de temperatura en el laboratorio, con áreas que se volvían inexplicablemente frías. Otros mencionaron escuchar susurros y risas bajas cuando estaban solos en el lugar. Una alumna juró haber visto la silueta de una figura usando una bata de laboratorio antigua, que desapareció al doblar una esquina. Uno de los aspectos más intrigantes de los eventos era el fuerte olor a productos químicos que muchos alumnos y empleados relataban sentir, incluso cuando el laboratorio estaba vacío y había sido completamente limpiado. El olor era descrito como una mezcla de amoníaco y algo indefinible, casi metálico. Algunos comparaban el olor al ozono después de una tormenta eléctrica, mientras que otros decían que recordaba el olor de experimentos hace mucho olvidados. La dirección de la escuela inicialmente intentó encontrar explicaciones racionales para los eventos. Se realizaron inspecciones en las instalaciones eléctricas y en el sistema de ventilación del laboratorio. Se llamó a especialistas en seguridad química para evaluar posibles fugas o contaminaciones. Sin embargo, no se encontró ninguna explicación satisfactoria. Cada prueba e inspección solo profundizaba el misterio, llevando a más preguntas que respuestas. Conforme los rumores sobre los eventos se esparcían, algunos alumnos más curiosos comenzaron a investigar la historia del laboratorio. Descubrieron que, en los años 1920, hubo un grave accidente en el lugar, resultando en la muerte de un profesor y 2 alumnos debido a la exposición a gases tóxicos. Aunque la escuela había intentado mantener el incidente en secreto, registros en los archivos locales confirmaban lo ocurrido.
Esta revelación añadió una capa siniestra a los eventos actuales, haciendo que muchos se preguntaran si había una conexión. Con la falta de explicaciones científicas, teorías paranormales comenzaron a surgir. Algunos creían que los espíritus de las víctimas del accidente de 1920 aún rondaban el laboratorio. Otros especulaban sobre experimentos secretos que podrían haber abierto algún tipo de portal dimensional. Las teorías variaban de lo plausible a lo absurdo, pero todas intentaban dar sentido a los eventos inexplicables que continuaban ocurriendo. Los eventos en el laboratorio de química comenzaron a afectar seriamente la rutina escolar. Algunos alumnos se negaban a entrar en el lugar, mientras que otros estaban fascinados e intentaban provocar manifestaciones. La administración de la escuela se vio presionada a tomar medidas más drásticas. Se realizaron reuniones de emergencia con padres y profesores, pero no se encontró ninguna solución satisfactoria. Ante la persistencia de los fenómenos, la escuela reluctantemente permitió que un grupo de investigadores paranormales condujera una investigación nocturna en el laboratorio. Equipados con cámaras de visión nocturna, detectores de EMF y grabadoras de audio, el grupo pasó una noche entera en el lugar. La expectativa era alta, tanto entre los escépticos como entre los creyentes en lo paranormal. Los resultados de la investigación paranormal fueron inconclusos pero intrigantes. Las cámaras captaron orbes de luz inexplicables. Los detectores de EMF registraron picos de actividad en áreas específicas del laboratorio, y las grabaciones de audio contenían sonidos extraños que parecían voces distantes. Aunque no eran pruebas definitivas, estos resultados alimentaron aún más las especulaciones y debates sobre la naturaleza de los eventos. Después de meses de incidentes y con la creciente preocupación de los padres, la dirección de la escuela tomó la decisión de cerrar temporalmente el laboratorio de química. Las clases prácticas fueron transferidas a un espacio temporal en otro edificio del campus. Esta medida, aunque drástica, fue vista como necesaria para garantizar la seguridad de los alumnos y empleados. En un intento de abordar el problema desde una perspectiva espiritual, la escuela permitió que un médium local realizara un ritual de limpieza energética en el laboratorio. El evento, que incluyó quema de hierbas y cánticos, fue realizado con discreción durante un fin de semana. Algunos miembros de la comunidad escolar expresaron escepticismo en relación a este enfoque, mientras que otros lo veían como una última esperanza. Después del ritual y una reforma completa, el laboratorio fue reabierto al inicio del año escolar siguiente. Por algunas semanas, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Los alumnos y profesores retomaron sus actividades con cautela, pero con un sentido de alivio. Había una esperanza generalizada de que los eventos extraños hubieran finalmente llegado a su fin. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que nuevos incidentes comenzaran a ocurrir, aunque con menor frecuencia e intensidad. Pequeños objetos aún se movían inexplicablemente, y el olor misterioso ocasionalmente retornaba. Estos eventos, aunque menos dramáticos que los anteriores, sirvieron como un recordatorio constante de que el misterio del laboratorio estaba lejos de ser resuelto. Uno de los eventos más perturbadores ocurrió cuando un alumno del último año desapareció misteriosamente durante una clase en el laboratorio. Fue visto entrando en el almacén para buscar materiales y simplemente no regresó. Después de horas de búsqueda, el alumno fue encontrado desorientado en un parque cercano a la escuela, sin memoria de cómo había llegado allí. Este incidente reavivó los miedos y las especulaciones sobre la naturaleza de los fenómenos en el laboratorio. El caso del laboratorio de química pronto se convirtió en una leyenda urbana local. Estudiantes de otras escuelas de la región comenzaron a visitar el colegio con la esperanza de presenciar algo sobrenatural. Esto llevó a la escuela a aumentar la seguridad y restringir el acceso al edificio fuera del horario de clases. A pesar de estas medidas, historias y rumores continuaban esparciéndose, atrayendo aún más atención al caso. La historia eventualmente atrajo la atención de los medios locales. Un periódico de Edimburgo publicó una serie de artículos investigativos sobre los eventos, entrevistando a alumnos,
profesores y especialistas en fenómenos paranormales. La cobertura mediática trajo aún más atención al caso, dividiendo opiniones entre escépticos y creyentes. El colegio se vio en el centro de una tormenta mediática, luchando para mantener la privacidad de sus alumnos y la integridad de su reputación. Con la diseminación de la historia en Internet, surgieron varias teorías de la conspiración. Algunas personas creían que la escuela estaba realizando experimentos secretos con los alumnos, mientras que otras sugerían que el lugar estaba construido sobre algún tipo de portal interdimensional. Foros en línea y grupos de discusión hervían con debates acalorados y especulaciones cada vez más elaboradas sobre lo que realmente estaba sucediendo en el laboratorio de química. Exalumnos de la escuela comenzaron a compartir sus propias historias de experiencias extrañas en el laboratorio a lo largo de los años. Muchos admitieron que nunca habían hablado sobre ello antes por miedo a no ser tomados en serio. Estas revelaciones sugerían que los fenómenos podrían tener una historia mucho más larga de lo que se pensaba inicialmente. Algunos relatos databan de décadas atrás, pintando un cuadro de un lugar que siempre había estado envuelto en misterio. Intrigados por los relatos, un grupo de investigadores de la Universidad de Edimburgo propuso un estudio científico de los fenómenos. Instalaron equipos de monitoreo avanzados en el laboratorio, incluyendo sensores de movimiento, cámaras infrarrojas y dispositivos para medir variaciones electromagnéticas. La esperanza era que un enfoque rigurosamente científico pudiera finalmente arrojar luz sobre los eventos misteriosos. Los resultados preliminares del estudio científico fueron mixtos. Mientras que algunos eventos pudieron ser explicados por causas naturales, como vibraciones del edificio y corrientes de aire, otros permanecieron sin explicación. Los investigadores notaron patrones interesantes de fluctuaciones electromagnéticas que no correspondían a ninguna fuente conocida. Estos resultados, aunque no concluyentes, abrieron nuevas líneas de investigación y debate en la comunidad científica. La comunidad científica quedó dividida en cuanto a la interpretación de los resultados. Los escépticos argumentaban que todos los fenómenos podrían ser eventualmente explicados por causas naturales, mientras que otros científicos estaban más abiertos a la posibilidad de fenómenos aún no comprendidos por la ciencia actual. El caso del laboratorio de química se convirtió en un punto de discusión en conferencias académicas, desafiando las fronteras entre lo conocido y lo inexplicable. Psicólogos que estudiaron el caso sugirieron que algunos de los incidentes podrían ser resultado de histeria en masa o sugestión colectiva. Señalaron cómo el miedo y la expectativa pueden llevar a las personas a interpretar eventos comunes como sobrenaturales. Esta perspectiva ofreció una explicación alternativa para algunos de los eventos, pero no logró dar cuenta de todos los fenómenos observados y documentados. Incluso después de años de investigación, los eventos en el laboratorio de química continúan siendo un misterio. Aunque la frecuencia de los incidentes ha disminuido, relatos ocasionales aún surgen. La historia se ha convertido en parte del folclore local, con nuevos alumnos llegando a la escuela, ya conociendo la leyenda del laboratorio embrujado. El lugar se ha convertido en una especie de atracción turística no oficial, atrayendo a curiosos y entusiastas de lo paranormal de todo el mundo. El caso del laboratorio de química inspiró varias obras de ficción, incluyendo una novela de terror y un documental independiente. Se convirtió en un punto de referencia en discusiones sobre fenómenos paranormales y un ejemplo frecuentemente citado en debates sobre la intersección entre ciencia y lo inexplicable. Escritores y cineastas encontraron en la historia un terreno fértil para explorar temas de misterio, ciencia y lo sobrenatural. Para muchos, la historia del laboratorio de química permanece como un recordatorio intrigante de los misterios que aún existen en el mundo. Sea cual sea la verdadera naturaleza de los eventos, han dejado una marca indeleble en la historia de la escuela y en la memoria de todos los involucrados. El caso sirve como un punto de reflexión sobre los límites del conocimiento humano y la persistencia de lo inexplicable en un mundo cada vez más dominado por la ciencia y la tecnología. La escuela, por su parte,
aprendió a convivir con su reputación inusual. Mientras algunos ven los eventos como una mancha en su historia, otros los han abrazado como parte de la identidad única de la institución. Se desarrollaron programas educativos para usar el caso como una herramienta de enseñanza, explorando temas de pensamiento crítico, método científico y la importancia de mantener una mente abierta ante lo desconocido. El impacto de los eventos en el laboratorio de química se extendió más allá de los muros de la escuela, influenciando a la comunidad local de maneras inesperadas. Negocios locales comenzaron a ofrecer tours embrujados, hoteles cercanos reportaron un aumento en el turismo, y la ciudad vio un influjo de investigadores paranormales y entusiastas de lo oculto. Esta nueva faceta de la identidad local generó debates sobre cómo equilibrar el respeto por la historia y la tradición con el nuevo interés en lo sobrenatural. Conforme pasa el tiempo, nuevas generaciones de alumnos continúan añadiendo sus propias capas a la leyenda del laboratorio de química. Las historias son pasadas de alumno a alumno, creciendo y evolucionando con cada repetición. Lo que comenzó como una serie de incidentes inexplicables se ha transformado en un rico tapiz de folclore local, entrelazando hecho y ficción de maneras que desafían la fácil categorización.